Asesinos en serie durante la guerra. ¿Eres uno de esos raros que piensan que los asesinos en serie son simplemente fascinantes? Nosotros también. Resulta que bastantes utilizaron el caos de la guerra y los apagones para cometer sus crímenes. Pero estos asesinos han pasado desapercibidos en la historia debido a todo lo demás que sucedía en ese momento. Así que creímos que merecían su propio protagonismo. Echemos un vistazo a estos dos hombres y una mujer que utilizaron el telón de fondo de la guerra para cometer atrocidades horribles. Gordon Frederick Cummins, el destripador del apagón. Gordon Cummins era un joven y atractivo aviador de la Real Fuerza Aérea, con un complejo de superioridad y una predilección por las trabajadoras sexuales. A pesar de sus raíces de clase trabajadora, Cummins adoptó un acento afectado después de ingresar a la Real Fuerza Aérea a mediados de los años 30, lo que le valió el apodo de El Duque. Pero detrás de su carismática apariencia había un oscuro impulso sexual asesino que mucho más tarde le valió el título de El Destripador del Apagón. En febrero de 1942, Londres se encontraba en pleno blitz. Los refugios antiaéreos llenaban el país y las brillantes luces del West End estaban apagadas, proporcionando muchos rincones oscuros para ocultar crímenes violentos. Es por eso que el 9 de febrero, el electricista Harold Batchelor encontró el cuerpo de Evelyn Hamilton, de 41 años, fuera de la entrada de un refugio antiaéreo. Siendo una extraña en la ciudad, el asesinato de Hamilton dejó a la policía sin pistas, sin saber que el asesino apenas estaba comenzando. 6 días después, 3 mujeres más estaban muertas, y Londres tenía un nuevo asesino en serie para sus libros de historia. Hamilton solo fue el calentamiento. Evelyn Oatley, una anfitriona de club nocturno, fue encontrada en su piso en Wardour Street con la garganta cortada y el cuerpo mutilado. Margaret Lowe, apodada la Dama por su comportamiento elegante, fue destripada en su casa. Finalmente, Doris Joanet fue estrangulada con una media. Su cuerpo fue descubierto por su esposo. Fue entonces cuando la policía se dio cuenta de que tenían a un asesino en serie en sus manos, pero Cummins ya estaba en busca de su próxima oportunidad. Encantando a Margaret Haywood en un bar, pronto la guió por calles sin iluminación antes de atacarla en un portal, mientras ella intentaba desesperadamente defenderse. John Shine, de 18 años, llegó a investigar el disturbio y Cummins huyó, dejando atrás su máscara de gas de la Real Fuerza Aérea, una pista incriminatoria. Imperturbable y aún ansioso por matar, Cummins intentó otro ataque esa misma noche en la casa de Catherine Mulcahy, pero ella se defendió y corrió hacia sus vecinos gritando pidiendo ayuda. Ambos observaron con confusión y horror mientras Cummins deambulaba por su apartamento murmurando sobre beber demasiado y finalmente le dio 8 billetes de $1 en un aparente intento de comprar su silencio. Luego visitó otro bar donde secretamente guardó en su bolsillo la máscara de la Real Fuerza Aérea de otro hombre con la intención de decirle a la policía que se habían intercambiado accidentalmente. Pero la furia de Cummins había dejado un rastro de evidencia que la policía estaba uniendo. Al dejar su máscara de gas, Cummins les había dado a ellos su principal sospechoso. Una investigación más a fondo encontró varios artículos de las víctimas en su cuarto, y los números de serie de su paquete de pago coincidían con el dinero dado a Mulcahy. Finalmente, tras una semana de terror, Cummins fue arrestado el día de San Valentín de 1942. Más tarde fue declarado culpable de los 4 asesinatos y luego se le acusó de 2 más. Pero nunca se enteraría de esto, ya que el 25 de junio de 1942, Gordon Frederick Cummins, el destripador del apagón, fue ejecutado mediante ahorcamiento. La jabonera de Correggio, Leonarda Cianciulli. Se informó que Leonarda Cianciulli estaba perturbada desde la infancia, mostrando signos de enfermedad mental extrema desde una edad temprana. Casada con un empleado del gobierno durante la Primera Guerra Mundial, la pareja se mudó más tarde a Correggio, donde la mente ya en espiral de Cianciulli tendría consecuencias mortales. Verás, años antes, una adivina le había dado una oscura profecía. Tendrás muchos hijos, pero todos morirán jóvenes. Lamentablemente, esta predicción parecía precisa. De 17 embarazos, solo 4 hijos sobrevivieron, alimentando una obsesión y miedo a perderlos que consumió a Cianciulli. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939 y su hijo Giuseppe fue reclutado, Cianciulli estaba decidida a que él regresara vivo. Trabajando como adivina y casamentera, ideó un plan mortal
creyendo que solo había una forma de mantener a su hijo a salvo: sacrificio humano. Su primera víctima fue una mujer para la que había encontrado pareja en la lejana provincia de Pola. Faustina Setti, de 50 años, llegó esperanzada a la puerta de Cianciulli ese día, lista para entregar sus ahorros de toda la vida a la casamentera para encontrar pareja. Lo que encontró en cambio fue el extremo del hacha de Cianciulli. Ofreciéndole a Setti una copa de vino con droga, Cianciulli esperó antes de tomar su arma, cortando a la pobre mujer en 9 pedazos y drenando su sangre. Pero ahora, Cianciulli tenía un cadáver del que ocuparse. Forzando las extremidades en ollas junto a su receta especial de alumbre, resina y 10 libras de soda cáustica, procedió a hervir todo hasta que, según su propio testimonio, las piezas se disolvieron en una pasta espesa y oscura que vertí en varios cubos y vacié en un tanque séptico cercano. Luego, con una hoja sacada directamente del libro de Sweeney Todd, Cianciulli tomó la sangre coagulada y la mezcló en sus crujientes pastelitos de té para alimentar a sus amigos y a Giuseppe. Sin embargo, Cianciulli no había acabado. Su siguiente víctima, Francesca Soavi, acudió a Cianciulli creyendo que tenía una oferta de trabajo para ella. Luego, Virginia Cacioppo, una soprano retirada, fue atraída bajo la promesa de empleo. Ambas terminaron despedazadas y convertidas en jabón. Cianciulli no tuvo otra oportunidad de garantizar la seguridad de su hijo durante la guerra. La cuñada de Cacioppo pronto informó de su ausencia y su última ubicación conocida, la casa de Cianciulli. La policía allanó su casa llena de jabón y Cianciulli confesó inmediatamente, afirmando que lo haría de nuevo para proteger a su hijo. Posteriormente fue condenada a 3 años en un hospital criminal y 30 años en prisión, donde murió de apoplejía cerebral y fue convertida en jabón. Solo bromeaba en esa última parte. Doctor Satán, Marcel Petiot. En la Francia ocupada por los nazis, 1944, las actividades de otro asesino estaban a punto de salir a la luz. Conoce al doctor Marcel Petiot. Considerado mentalmente enfermo desde una temprana edad, fue expulsado varias veces y más tarde acusado de dañar la propiedad pública y robo de correo, pero se consideró mentalmente incapaz de enfrentar un juicio. A pesar de sus problemas, Petiot aún fue llamado a luchar por su país cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Para 1916 estaba en las líneas de frente. Durante los siguientes 2 años, Petiot sufrió múltiples crisis nerviosas y estancias en la unidad psiquiátrica, culminando en dispararse a sí mismo en el pie. Dejó el ejército, obteniendo su título de médico en 1921. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Petiot se unió a la resistencia francesa, la cobertura perfecta para sus crímenes. Empezó con adictos, prostitutas y gente desesperada. Visitarían a Petiot y desaparecerían. Pero bajo la apariencia de ayudar a quienes huían de los nazis, Petiot tenía otros objetivos. Ofreciendo un paso seguro a Argentina, se convirtió en un puerto en la tormenta, pero uno que arrastraba a aquellos que descansaban allí. Petiot operó sin control hasta 1944, cuando el 11 de marzo, un hedor repugnante y humo comenzaron a emanar de las ventanas de su casa, cerca del distrito Étoile en París. Al entrar a la propiedad, la policía francesa se encontró con una escena sacada de una película de terror. La residencia de Petiot no era un hogar, era un matadero. Pertenencias descartadas, herramientas manchadas de sangre, artefactos perturbadores y partes de cuerpos marcaban cada habitación como una cámara de tortura. En el sótano había 2 estufas de carbón, una con restos humanos aún dentro. En los establos, un pozo estaba lleno de innumerables partes de cuerpos sin coincidencias, rápidamente sumergidas en cal viva. El número era imposible de calcular, pero curiosamente, su desmembramiento tenía un parecido inquietante con una serie de cuerpos que habían sido arrojados al Sena 2 años antes. Petiot apareció mientras la policía aún tambaleaba afuera. Identificándose como su hermano, les dijo: «Los cuerpos que han visto son de alemanes y traidores a nuestro país. Soy el líder de un grupo de resistencia y tengo 300 archivos en mi casa que deben ser destruidos antes de que el enemigo los encuentre». Fue esto y la desconfianza general hacia los ocupantes nazis lo que hizo que la policía francesa estuviera menos inclinada a perseguir a Petiot, creyendo que sus actos estaban entrelazados con la verdadera actividad de resistencia.
hicieron lo posible para retrasarlo. Vacilaban y dudaban, siguiendo pistas sin importancia y rastreando a antiguos propietarios de propiedades, dando a Petio mucho tiempo para huir antes de seguir su rastro. Como resultado, Petio evadió la captura, llevando a las fuerzas en una alegre excursión por toda Francia. Pero para abril de 1944, los colaboradores de Petio, incluyendo a su esposa y hermano, fueron arrestados. Finalmente, Petio fue rastreado y arrestado en París. Durante todo el juicio, el doctor asesino mantuvo su inocencia y atribuyó sus actos a la actividad de resistencia, afirmando que solo era responsable de matar a 19 alemanes y colaboradores. Pero había al menos 27 cuerpos que, según Petio, eran obra de otros combatientes de la resistencia. El jurado no se convenció, condenando a Marcel Petio a muerte por el asesinato de 26, aunque el número real sin duda era mayor. En mayo de 1946, el médico de la resistencia fue ejecutado por guillotina, sonriendo todo el tiempo.